Estimados, estimadas estudiantes, reciban un cordial y fraterno saludo. Bienvenidos, bienvenidas a este tema 4, cuerpos y resistencias. Como ustedes pueden observar en la pantalla, pues ahí vemos a muchas personas, muchos cuerpos levantando la mano, pronunciándose, resistiendo ante la dura y difícil situación que vivimos tanto en octubre como en junio 2022. Bien, creo que esta temática de cuerpos y resistencias nos tiene que ayudar a reflexionar cómo, pues, sobre todo los sectores más populares, los sectores menos favorecidos por los sistemas políticos económicos actuales, se resisten frente a las injusticias, frente a los abusos. En esa perspectiva, hoy vamos a reflexionar en torno a los cuerpos y cómo estos cuerpos, estas comunidades sociales, se resisten frente a medidas opresivas, frente a medidas injustas que se emiten desde los poderes centrales de nuestro país. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, y ustedes ven ahí en la imagen cómo pues estos cuerpos, estas comunidades indígenas se organizan para hacer frente a las medidas políticas, económicas que van en contra de las grandes mayorías del país. En esa perspectiva, vamos a reflexionar sobre cuerpos y resistencias. De ahí que en el contexto de los movimientos sociales, el término cuerpo se refiere a las personas que participan en dichos movimientos. Entonces, los cuerpos se refieren o representan, simbolizan a las personas que forman parte de estos movimientos populares, de estos movimientos populares, de sus movimientos sociales. Los cuerpos son los actores y agentes que se movilizan para demandar cambios sociales, políticos y culturales. Ustedes, si estaban atentos a las noticias o también salieron a las calles, vieron las redes sociales, pues precisamente estos cuerpos se constituyeron en actores y agentes de movilización frente a las medidas económicas injustas ante las grandes mayorías que pues representan a nuestra población, sobre todo los sectores populares que no tienen suficiente salud, no tienen educación, no tienen viviendas propias, carecen de agua potable, de luz, etcétera, etcétera. Entonces, frente a estas situaciones injustas, pues como ustedes se dieron cuenta, las grandes mayorías populares se movilizaron tanto en junio como en octubre. Bueno, los movimientos sociales son acciones colectivas organizadas por grupos de individuos que comparten un objetivo común y buscan generar cambios en la sociedad en temas como derechos humanos, igualdad de género, justicia racial y, por supuesto, también en defensa del medio ambiente, etcétera. Entonces, estos movimientos sociales realizan estas acciones colectivas, pero de una manera organizada, y que a través de estas acciones concretas buscan conseguir resultados que dignifiquen a los seres humanos, al colectivo empobrecido. En esa dirección, el cuerpo en los movimientos sociales o en los movimientos comunitarios o en los colectivos, el cuerpo se convierte en una herramienta de expresión y resistencia. Mire, como ustedes ven ahí, esta unidad de cuerpo, este acompañamiento que se da entre todas las personas que participan en estas protestas, digamos así, ¿ya? Entonces, estos cuerpos unidos simbolizan o se convierten en una herramienta de expresión y resistencia, y lo realizan a través de la ocupación de espacios públicos. En el caso de Ecuador, y sobre todo cuando hay manifestaciones en Quito, el espacio público utilizado por los movimientos sociales, sobre todo es el arbolito, ¿no?
Bien, es desde ahí donde pues muchas de las marchas arrancan, las propuestas, digamos así, toman cabida. Y bueno, también hay otras formas de movilización. En esa perspectiva, así, los cuerpos de los participantes se convierten en símbolos visibles de la lucha y la demanda de cambios. Y aquí vemos cuerpos indígenas, cuerpos mestizos, cuerpos eh, afros, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que el cuerpo en los movimientos sociales se convierte en una herramienta de expresión y resistencia. Nosotros expresamos nuestra resistencia desde las calles, exponiendo al peligro también nuestros cuerpos, ¿no? Y ustedes mismos verán cuántos muertos ha habido en estas dos últimas manifestaciones, cuántos heridos, cuántos jóvenes, adultos que han quedado, que han perdido el brazo, una pierna o un ojo, ¿ya? O una parte del cráneo. Bien, entonces, pues a través del cuerpo, pues también se busca resistir ante las situaciones de injusticias que vivimos y sobre todo buscando días mejores para todos. Continuamos. En los movimientos sociales, los cuerpos también pueden ser objeto de represión por parte de los gobiernos o grupos contrarios a la causa. Ustedes ven ahí cómo tantos cuerpos expuestos, tantos cuerpos expuestos eh, fueron objetos de represión, en este caso, como ustedes ven ahí, por parte de la fuerza pública, por parte de la Policía Nacional. Y si ustedes ven ahí, por ejemplo, en esta marcha de junio 2019, incluso pues hubo muertos, lo mismo en octubre hubo, hubo muertos y claro, muchas de estos cuerpos sociales, de estos cuerpos colectivos, se han convertido en objeto de represión, de represión. Y ahí, por ejemplo, vemos a personas diciendo la violencia viene del gobierno, ahí vemos a personas cargando un ataúd. Y bueno, ahí ven también la fuerza pública montado en los caballos y claro, en cambio los civiles, los ciudadanos de a pie, pues intentando defenderse a como de lugar. Bueno, la violencia policial, la persecución y la criminalización de los cuerpos movilizados son desafíos que enfrentan los movimientos. De hecho, no solamente aquí en el país, sino también hace poquito hemos visto enfrentamientos, violencia, por ejemplo, en el país vecino del Perú, asimismo en Colombia, en Chile. ¿Ya? Entonces, como muchas de las veces, eh, pues hay también abusos de poder y que se van en contra de estos cuerpos comunitarios, de estos cuerpos sociales. En esa perspectiva, la resistencia social es de vital importancia en la lucha por la justicia social y las transformaciones de las estructuras de poder opresivas. Es decir, para la consecución de los derechos no ha sido una situación fácil. Siempre los pobres, los indígenas, los campesinos, los montubios han tenido que luchar, han tenido que alzar las voces para conseguir el respeto a los derechos. De ahí que ustedes, cuando lean el texto de Dolores Cacuango, se van a dar cuenta que desde 1926, un poquito retrocediendo al pueblo, el tiempo, digamos así, se van a dar cuenta cómo los compañeros, compañeras indígenas se han ido poco a poco organizando con la finalidad de defenderse de los abusos de poder de los hacendados, ya de los terratenientes. Y Dolores Cacuango va a relatar cómo pues los patrones, los dueños de hacienda, los dueños de la tierra, los explotaban, los oprimían, les quitaban los derechos a nuestros compañeros y compañeras indígenas. Y de ahí que Dolores Cacuango va a ser una mujer símbolo
de esa lucha contra la explotación de la hacienda, contra los terratenientes y por supuesto contra el poder de turno. Y ella en su texto nos va a relatar cómo tuvo que desde Cayambe, desde La Chimba, desde Moyurco, tuvo que caminar hacia Quito como líder, corriendo los peligros a patas, sin comer, etcétera, buscando justicia. Y muchas de las veces esta mujer no era escuchada, al contrario, era vejada, era insultada, era discriminada por los patrones, por los poderes de entonces. Bueno, sin embargo, fíjense, ella con su cuerpo resistió y incluso más adelante vamos a ver cómo esta mujer buscó una educación intercultural bilingüe para hacer frente a las situaciones de ignorancia, de injusticia en las que se encontraba el pueblo indígena del país, sobre todo de los sectores populares e indígenas, ¿no? Entonces, la resistencia es fundamental. Ahora quiero compartir con ustedes algunas estrategias de resistencia de los cuerpos comunitarios o cuerpos sociales. ¿Cuáles son esas estrategias de resistencia de los cuerpos comunitarios como ustedes ven en la imagen, ¿no? Son cuerpos comunitarios indígenas, son cuerpos comunitarios de los sectores campesinos, de los sectores empobrecidos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas estrategias de resistencia de estos cuerpos? Bueno, una de las estrategias es la organización y movilización. Los cuerpos comunitarios se organizan en grupos y redes para movilizar a las personas y generar conciencia sobre las injusticias y desigualdades que afectan a las vidas de las personas. Entonces, una de las estrategias de resistencia de estos cuerpos comunitarios, de estos colectivos sociales, es la organización y movilización. Nos vamos a dar cuenta ahora que estamos en estas campañas políticas, ¿no? Si nosotros nos fijamos en los partidos políticos, en los movimientos, el movimiento más grande y el más organizado es precisamente el movimiento eh, indígena que está, digamos así, bajo el paraguas de la CONAIE. Es la organización que hoy por hoy algunos querrán negar, pero digamos así, es el movimiento más organizado. ¿Ya? Yo no he visto hasta ahora otro movimiento que pueda también salir a las calles y luchar contra las injusticias, ¿no? Sino que, pues hoy por hoy es el movimiento indígena, digamos así, bajo el paraguas de la CONAIE, es la que tiene mayor organización y es la que ha liderado las luchas sociales. Bien, otra de las estrategias de resistencia de los cuerpos comunitarios son las marchas, las protestas en las calles, la ocupación de los espacios públicos, ¿ya? Son estrategias de resistencia, aunque algunos desde lejos, desde casa, van a decir que esta gente que sale a las calles, que protesta, son unos ociosos, etcétera. Pero recordemos que son estrategias de resistencia, son estrategias de lucha frente a las injusticias, frente a las afectaciones a los bolsillos de los más empobrecidos, ¿no? En esa perspectiva, las marchas, las protestas en las calles, la ocupación de esos espacios públicos se constituyen en mecanismos para visibilizar las demandas sociales y presionar a las autoridades para que tomen medidas. Es decir, a través de estas marchas, de estas protestas, se visibilizan las necesidades de las grandes mayorías. Bien, otra de las estrategias de resistencia de estos cuerpos comunitarios son las redes de apoyo, las alianzas y la solidaridad que se entablan entre los diversos grupos, ¿no? Los colectivos comunitarios buscan pues establecer alianzas, colaboraciones con otros grupos y organizaciones que comparten los mismos objetivos de lucha, ¿no? Y lo hacen a través de colaboraciones, a través de compartir de experiencias y conocimientos y se apoyan mutuamente en la lucha por la justicia y la dignidad. Bien, entonces acabamos de analizar tres estrategias de resistencia de estos cuerpos colectivos. Eh,
Otra de las estrategias de resistencia, por ejemplo, son las acciones legales y políticas. ¿Ya? Estas acciones legales y políticas son caminos para promover los cambios. Esto puede implicar la presentación de demandas ante los tribunales. Pueden ser también estas acciones legales la promoción de leyes y políticas a favor de los derechos humanos. Pueden ser también la participación en los procesos electorales para incidir en la toma de decisiones. Entonces, vean, de la protesta, ahora se pasa también a las acciones legales y políticas. Y desde estas instancias se buscan los cambios, la transformación. Continuando con estas estrategias de resistencia, también estos movimientos o cuerpos colectivos se ayudan de la comunicación y medios de difusión. Si ustedes se dieron cuenta y vieron sobre todo las redes sociales, ¿no? Es a través de estas redes sociales cómo se comunica también lo que está pasando, los hechos que se van dando en las calles. Muchas de las veces los grandes medios de comunicación, la prensa escrita, no siempre muestran la verdad o son parcializados. Sin embargo, fíjense, los medios de difusión que se han utilizado en estas últimas manifestaciones nos han dado a conocer de manera más cercana y objetiva los hechos que se suscitaron en estas manifestaciones. Entonces, a través de campañas de sensibilización, a través de los videos, testimonios y otros medios de difusión, se buscan generar empatía y apoyo hacia sus demandas. Continuando con estas estrategias de resistencia, también tenemos la educación y la concienciación o la conciencia. La educación y el proceso de concientización son también herramientas de resistencia. Fíjense que Dolores Cacuango, por ejemplo, se valió de esta herramienta de resistencia. Ella, con otros compañeros y compañeras, empezaron a trabajar por la educación intercultural bilingüe. De hecho, pues estas primeras escuelitas que va a fundar Mama Dolores Cacuango van a ser escuelas bilingües. ¿Y quiénes van a estar en esas escuelas bilingües? Son los niños y niñas indígenas, sobre todo quichuas. ¿Ya? Entonces vean cómo la educación nos ha ayudado a tomar conciencia de nuestros derechos, nos ha ayudado a tomar conciencia de la explotación, a veces del racismo, de la discriminación que todavía existen en nuestros espacios. Entonces vean, otro de los mecanismos de resistencia es la educación y por ende debemos apostar por la educación y por eso yo también les felicito a ustedes por atreverse a estudiar, pese a que algunos ya tienen sus 30, 25, 40 años. Nunca es tarde para prepararnos, porque solo la educación nos sacará de la ignorancia. Por tanto, hay que apostar por la educación. Continuando con las estrategias de resistencia o mecanismos de resistencia de los cuerpos comunitarios sociales, también aquí otra de las estrategias es la organización comunitaria. Si ustedes han analizado un poco cómo se organizan los sectores populares, los sectores indígenas, es a través de la organización comunitaria. Cuando yo, por ejemplo, trabajé en este sector de Zumbá o Atigua, en Cotopaxi, pues muchísimas comunidades indígenas tenían su propia organización, tenían sus propios representantes de cada una de las comunidades. Pues estas organizaciones comunitarias son mecanismos también para resistir, para hacer fuerza, para buscar cambio, para buscar transformaciones, ¿no? Estas organizaciones comunitarias son base de los movimientos sociales, donde las personas se unen y trabajan juntas para resistir ante la explotación y el despojo. Esto implica que hay que fortalecer los lazos comunitarios, promover la participación activa de los miembros de la comunidad y desarrollar estructuras de toma de decisiones colectivas. Entonces, es fundamental la organización comunitaria, ¿ya? Y hoy por hoy, esto me parece que es un imperativo frente a la delincuencia, frente a la inseguridad. Muchas de las comunidades, muchos de los barrios, muchos de los sectores también van
organizándose para cuidar nuestros cuerpos, para cuidar los cuerpos colectivos. Y en esa perspectiva, pues hay que ir fortaleciendo también la organización comunitaria. Asimismo, las acciones directas no violentas también son espacios de resistencia. Estas acciones directas no violentas se utilizan para resistir a los sistemas de explotación y despojo. Conlleva a ocupaciones de tierras, bloqueos de carreteras, huelgas, boicots y otras formas de protesta que interrumpen las actividades de los sistemas opresivos y llaman la atención sobre las injusticias. Recuerden cómo cuando se hablaba del paro nacional, muchos de los sectores indígenas, muchos de los sectores populares empezaron a cerrar las carreteras, ¿no? Estas son las acciones directas no violentas, ¿ya? ¿Con qué finalidad se hace esto de tapar las calles, de cerrar las carreteras, las vías de comunicación? Con la finalidad de decir, miren, gobierno, o sea, atiéndanos, escúchenos, ¿no? Sin embargo, hemos tenido estos gobiernos de hace poquito que son muy sordos, que no son capaces de escuchar y peor, ejecutar las demandas de los sectores más empobrecidos. Bueno, también otro de los mecanismos de resistencia es la autonomía y autogestión. Muchos de estos movimientos sociales, pues autónomamente dentro de las comunidades indígenas, etcétera, van trabajando. ¿Esto qué implica? El desarrollo de alternativas económicas, políticas y culturales que desafíen y reemplacen los sistemas de explotación y despojo. Cada vez más vemos cómo la gente en las comunidades se va organizando, armando, construyendo proyectos donde están implicados mujeres, hombres, en algunos casos niños, otras comunidades indígenas trabajando por la economía popular y solidaria. Entonces vean cómo esta autonomía, esta autogestión también, digamos, son mecanismos o estrategias de resistencia. Asimismo, también se puede resistir, se puede hacer frente a las políticas económicas, políticas sociales, políticas culturales. Es importante el rescate y la prevención de la cultura y tradiciones. Es decir, defendiendo lo nuestro, defendiendo nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestra forma de vida en sí, nuestra cultura, también estamos generando resistencia. Ustedes saben que asistimos a un mundo globalizado, a un mundo aculturizante, a un mundo globalizado, a un mundo neoliberal, que donde se prevalece es el dinero, el tener, el mercado, es el que ejerce poder sobre todos, ¿no? Y claro, estos procesos de aculturación, estos procesos de imponer una cultura para todos, eh, van, digamos así, eh, van, digamos, yendo en contra de estas culturas, de esta diversidad cultural que al menos tenemos en el país, ¿no? Quieren terminar con las diferencias, quieren terminar con la diversidad de lenguas, con la diversidad de formas de vida, con la diversidad de tradiciones. Estos sistemas aculturizantes, este sistema neoliberal colonizante, lo que quiere es acabar con la diversidad. Entonces, una manera de hacer frente a este neoliberalismo, a este capitalismo, es, es pues rescatando y promocionando la cultura, nuestras tradiciones. Y hoy, por ejemplo, vamos viendo cómo cada vez más jóvenes de los sectores no solamente indígenas, sino también de sectores mestizos, de sectores urbanos, van también con inquietudes de aprender el shuar, el quichua, el achuar. Y eso es lindo, porque son mecanismos de resistencia frente a un poder cultural que quiere acabar con la diversidad. Y a buena hora tenemos que hacer frente en esta perspectiva. Bueno, ahora, después de haber visto algunos mecanismos de resistencia, vamos a mirar algunas características e importancia de la resistencia social. ¿Por qué es importante la resistencia? La resistencia social.
La resistencia de los cuerpos. ¿Por qué es importante? ¿Ya? Uno, porque a través de estos espacios de resistencia, a partir de estos acuerpamientos, podemos denunciar las injusticias y desigualdades presentes en la sociedad. Miren, como se dice, no, una golondrina no hace verano, pero muchas golondrinas sí anuncian de que viene el verano, ¿no es cierto? Asimismo, una sola persona, a una sola persona, los gobiernos no le hacen caso, pero si hay una multiplicidad de personas, hay una organización comunitaria, y si esta organización comunitaria alzan la voz, pues también los gobiernos pueden acceder a las atenciones que se están solicitando, ¿no? Entonces, por eso es importante eh, la organización y, y es importante organizadamente expresar la denuncia de las injusticias existentes o desigualdades, ¿no? Entonces, estas denuncias de las injusticias y desigualdades permite visibilizar y cuestionar las formas de opresión y discriminación, poniendo de relieve los problemas y las necesidades de los grupos marginados y oprimidos. ¿Por qué es importante la resistencia social? Porque esta resistencia social promueve el cambio social. Si nosotros no nos organizamos, si nosotros no hablamos, si nosotros no protestamos, si no alzamos la voz, pues no se puede promover los cambios, ¿no es cierto? Entonces, es importante eh, la resistencia porque esta es fuente de promoción de cambio social. Asimismo, es importante la resistencia social porque a nosotros nos permite empoderarnos y participar, es decir, hacer nuestro los problemas también de los demás. Y de esa manera participamos, luchamos, ¿no es cierto? Nos lleva a unirnos y a actuar colectivamente. Las personas se sienten fortalecidas y encuentran una voz común para expresar sus preocupaciones y demandas. Entonces, vean, es importante porque estos procesos nos permite el empoderamiento y la participación. Asimismo, es importante porque la resistencia social, la resistencia de los cuerpos, busca la transformación cultural, busca desafiar y cambiar las representaciones y narrativas dominantes que perpetúan la opresión, promoviendo una cultura de justicia, igualdad y respeto. Si nosotros no alzamos nuestras voces, si no expresamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, si no proponemos, pues la clase dominante siempre va a seguir solo ellos llevando adelante estos procesos, ¿no? Pero si nosotros participamos, levantamos nuestra voz, pues a la larga vamos a estar siendo escuchados. Bueno, también es importante esta resistencia social porque es inspiración y esperanza para los demás. Qué chévere que yo diga, vean, mi papá, mi mamá, mis abuelos lucharon para que nosotros ahora estemos bien, para que tengamos todo, ¿ya? Y, y claro, es importante hacer en esta perspectiva la memoria, ¿no? Porque esas luchas también a nosotros nos inspiran, nos dan esperanza. Y qué bueno, por ejemplo, en estas dos últimas manifestaciones, la gran mayoría de quienes luchaban, quienes estaban en las calles, quienes estaban alzando la voz de protesta, eran jóvenes como ustedes, ¿no? Eran jóvenes como ustedes. Bueno, y eso, por supuesto, es de ejemplo y sirve de inspiración y esperanza para las nuevas generaciones. Hay de los jóvenes que, que callan, hay de los jóvenes que no alzan su voz, hay de los jóvenes que no propongan, ¿ya? Además, también es importante esta resistencia social de los cuerpos colectivos porque a base o en base a la resistencia social nosotros podemos construir alternativas. Vean que, por ejemplo, de estas últimas dos manifestaciones surgieron muchísimas propuestas a nivel económico, a nivel político. Otra cosa es que no tomen en cuenta, pero de esas producto de esas luchas salen muchas
cosas bonitas, muchas propuestas, muchas alternativas. Y por ende decimos que la resistencia nos permite precisamente la construcción de alternativas. No se trata solo de oponerse a las injusticias, sino también de construir alternativas y modelos de sociedad más justos y equitativos. Los movimientos sociales de resistencia pueden trabajar en la creación de proyectos y prácticas alternativas que desafíen los sistemas opresivos y promuevan una sociedad más inclusiva y sostenible. Para ir concluyendo, estimados jóvenes, para ir concluyendo, en resumen, en el contexto de los movimientos sociales, los cuerpos se refieren a las personas que participan en ellos y su movilización y la resistencia son fundamentales para generar cambios en la sociedad. Nada se da porque nuestros dirigentes sean buenitos. Se da porque hay reclamos sociales, reclamos de las grandes mayorías. Y en esa perspectiva es necesario que visibilicemos nuestras necesidades, visibilicemos nuestras demandas. La resistencia social, recordemos este detalle, la resistencia social es esencial para abordar y transformar las desigualdades y opresiones en la sociedad. Es necesario resistir. De ahí que a través de la acción colectiva y la movilización se busca generar un cambio significativo y construir un mundo más justo y equitativo. Al final, la resistencia es porque queremos buscar un Estado, una nación más justa, más solidaria para todos y todas, sobre todo para nuestras generaciones que vienen atrás. Finalmente, existen algunas formas de resistencia que pueden ser identificados en los cuerpos comunitarios o sociales, siendo estas, ¿no? Organización y movilización, acciones directas no violentas, autonomía y autogestión, rescate y preservación de la cultura y tradiciones. Su importancia radica en que son espacios para la denuncia de las injusticias, son espacios para la promoción de cambio social, empoderamiento y participación, pero también son espacios para la transformación cultural, sirven de inspiración y esperanza y por supuesto la resistencia social contribuye a la construcción de alternativas. Para concluir, queridos estudiantes, recordarles que es importante que ustedes revisen la plataforma y avanzar con el desafío estético. Revisen el video del tema, que revisen los foros, las tareas y por supuesto que estén atentos a las fechas de entrega, sobre todo de las tareas. Recordarles aquí la bibliografía que también ustedes pueden consultar para ir profundizando. Este texto de Rodas Raquel sobre Dolores Cacuango, pionera en la lucha por los derechos indígenas. Bien, también aquí tenemos el video de Manuela Alberto Ashpamanta Causaimanta Hatarisho, es decir, por la vida, por la tierra, levantémonos. Y bueno, tenemos también otro video de Maihuashka, L. Fantasía sobre Tránsito Amaguaña. Tránsito y Dolores Cacuango han sido dos líderes indígenas quichuas que pues se han resistido frente a estos sistemas que han promovido injusticias, frente a estos sistemas explotadores y gracias a sus luchas, pues hemos ido consiguiendo muchísimas transformaciones a nivel educativo, a nivel político, a nivel económico, y eso implica que también nosotros y nosotras seamos también hombres y mujeres de resistencia en cuanto que buscamos construir un mundo más justo, más equitativo para todos y todas. Yupaychani, Musukuna, Quetzalcuna.
Les agradezco un montón, queridos estudiantes, y sigamos hacia adelante preparándonos.